Ya a todos comience. nuestros estudiantes en todo el país de la Universidad Antonio Nariño. Hoy estamos en una nueva transmisión a través, pues, utilizando las redes sociales, Facebook Live. Agradecemos a todos ustedes por estos minutos en el que duró para poder iniciar este espacio. Ya está con nosotros el invitado que va a compartir con todo nuestro público, con todos nuestros estudiantes y compañeras maestras y compañeros maestros, su conferencia Reconocimiento a la Afro. Sagrado Casiani es licenciado en Educación con básica con énfasis en Ciencias Sociales, Unidades y tal Francisco Caldas. Tiene maestría en Ciencias Políticas y Liderazgo Democrático del Instituto de Altos Estudios Europeo, convenio con la Universidad y la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia, ESAT. Es líder, investigador y escritor de procesos relacionados con la legislación afroamericana, sus derechos, acciones afirmativas en la educación superior, estudios africanos y afrodescendientes, liderazgo estudiantil, derechos humanos, desarrollo e implementación de la afro en las universidades, líder en organización Conviveza, que ha trabajado en la implementación de acciones afirmativas en diferentes universidades y, como dijo ahorita él, internamente palenquero, activista. Bienvenido, Aiden, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Universidad Antonio Nariño. Este es un espacio académico en el que tenemos estudiantes en diferentes sedes de la universidad y por supuesto que el tema que hoy nos vamos a abordar pues es de interés para todos nosotros en la medida en que pues estamos reconociendo esa pluralidad y esa riqueza étnica que los colombianos tenemos. Bienvenido y pues ha aceptado esta invitación. Bueno, buenos días, profesor Albert y público general que puede estar escuchando. Ya lo dijo usted, yo soy Aiden Salgado, soy palenquero, cimarrón, y ya hace mucho ratico que salí de mi pueblo, pero con constante diálogo, constante regreso. La semana pasada casualmente estuve allá, entonces acepté la invitación para dialogar con ustedes un rato sobre las comunidades afrocolombianas, su importancia. En ese sentido, vamos a tener un diálogo dice la convocatoria de 2 horas. Yo quiero hacerlo unos 20-25 minutos, a escuchar reflexiones de ustedes, continuar reflexiones de ustedes, continuar, escucharlo y finalizar. Para no ser tan harto de una persona hablando 1 hora, 2 horas, que para mí lo siento como que muy engorroso. Eso lo hacía el camarada Fidel y el camarada Chávez, porque eran personas elegidas. Entonces, voy a tratar de ser lo más consecuente con el tiempo y también con la disponibilidad de ustedes. Entonces, ahí le pasé al profe una diapositiva, no sé si ya le está mostrando, porque yo comienzo, me gusta cuando hablo de este tema, empezar por la madre patria nuestra, que no es Europa, que no es España, sino para nosotros África. Profe, ¿tiene la diapositiva allí ya? Profe, parece que el profe Albert tuvo ahí un problema de conexión. Esperemos unos 2 minuticos a ver si se puede conectar. Si quieres, escríbeme y yo te la paso a ti enseguida, porfa. Ok. Escríbeme al WhatsApp y enseguida te la paso por ahí, porfa. Y mientras voy hablando. Entonces, le decía que me gusta empezar por ahí, por África, porque creo que los orígenes nuestros están allí. Los orígenes de la población afro están allí y también el del resto de la humanidad. Pues. Pero para el caso específico, yo planteo lo de nosotros, que por cuestiones del azar llegaron acá.
hace ya unos 5 siglos, cuando empezó todo el tema de la trata. Entonces, eso es como que para mí el inicio y donde vamos a cabalgar en un primer momento. Por otro lado, mientras que se busque la diapositiva, vamos a hablar de África, empezar por el África. Después vamos a llegar a Europa, todo el tema del proceso de la trata transatlántica y de la esclavización. Venimos aquí a las Américas, el proceso de lo que fue la independencia. Y por último vamos a hablar del movimiento social afrocolombiano, donde una de sus gestas fue su presencia en los acuerdos de paz de La Habana. Entonces, ahí vamos a hacer como que el cierre. Un proceso de paz de La Habana donde uno jodiendo la vida dice, orgullosamente estuve allí y fue un agrado haber participado de eso, que debió generarle al país una gran cantidad de alegría, pero que no ha sido así. No ha sido así porque los que no quieren la paz están jugando su papel y nosotros no hemos podido ser superiores a ellos para implementar lo que salió de La Habana. Entonces, en ese punto voy a cerrar. Entonces, no sé si ya los profesores me tienen la diapositiva allí, porque es que, no sé, aunque voy a tratar de acá a ver si puedo. Ah, bueno, creo que pude. Pregunto, ¿se ve la diapositiva? Hola, hola, hola. Sí, Aiden, ya está bien. Ah, bueno, listo, pues. Era fácil, no era tan complejo. Bueno, voy a hablarle, entonces, como le decía hace rato, África, yo creo que cuando nosotros, la población afrodescendiente, empecemos a hablar de este tema afro, yo creo que la madre es acá. Yo creo que hay que ir a África porque cuando no lo hacemos, yendo a África, suele suceder que los libros de historia y la historiografía colombiana nos han reducido a que tenemos vida a partir de que llegamos acá y de que somos esclavizados. Y hay una banalización de nosotros que no somos sin el otro. Es decir, África no existe sin que hayamos sido esclavizados. Esa es la visión que generalmente vemos de África. Y nosotros hemos caído muchas veces en ello, aunque hoy hay que reconocerlo, hay un gran movimiento que está en recuperación de la ancestralidad africana. Entonces yo creo que hay que hablar de África porque nuestra historia no está acá, nuestra historia comienza allá en África. Y una África mucho antes de la llegada de los europeos. Entonces por eso me ciño siempre y trato de llegar allá. Y para desmitificar el imaginario que tenemos de África. Porque tenemos un imaginario de África de los leones, del África de los camellos por acá, por Egipto, del África de la enfermedad, del SIDA, del África de la hambruna y por último del África de las guerras. Ese es el imaginario que nos llega a nosotros de África. Y a los más viejitos, que estamos en 40 y pico para allá, ese imaginario de África se nos cierra con Tarzán, el hombre blanco yendo a África, hablando con los animales, antes que los africanos que estuvieron allá. Ahí se nos cierra el imaginario de África. Y no tenemos en nuestra memoria el África que fue el África que fue donde nació la humanidad. El África de la Eva Negra, que si ustedes buscan en cualquier lado, colocan Eva Negra en cualquier buscador, va a salirle que por allá hace 200 millones, de 200.000 años, la vida nace en África. El fósil histórico que se ha encontrado, su origen está en África y se encontró en África. Entonces, de eso se habla muy poco.
En ese sentido, Aiden, ese documento... Aiden, discúlpenos. Aiden, ¿me escucha? Sí, te escucho. Vamos, como hemos tenido dificultades técnicas, vamos a volver a iniciar. Nos dice acá el community manager del eh, así como está bien, pero como tuvimos esas dificultades, listo, Sebastián, entonces cuando usted nos diga si quiere retorne a la primera presentación, Aiden, y, y nos concentramos, discúlpenos, ahí. ¿Ya? Cuando usted nos diga, Sebastián. ¿Ya, ya? Sí, cuando yo lo presente y le dé paso, listo. Sebastián. Hágale. Listo, Sebastián, cuando usted nos indique, por favor. Ingeniero Miguel, para que por favor acepte a Sebastián en Facebook. Aquí en Zoom. Hola Miriam, buenos días. Hemos tenido muchas dificultades. Ahorita creo que es temas de la página de Facebook de la universidad. Nos están reportando dificultades, pero es en términos de Facebook las dificultades, Miriam. Y a todos los compañeros que están aquí en la sala, buenos días. Qué pena no los saludado. Guillermo. Sí, Albert, buenos días. Ok, Albert, buenos días. Estoy manteniendo al tanto a los estudiantes de la situación, entonces voy a decirles que es una cuestión de Facebook. Yo Gracias. también les estoy escribiendo que vuelvan a ingresar, que en momentos volverá a iniciarse. Listo. Listo, ya estamos al aire. Ya estamos al aire. ¿Ya continúo? ¿O me presentan? Hola, hola, hola. Sí, profe Aiden, te estamos escuchando. Ya el profesor Albert en unos segundos se conectará nuevamente para presentarte. Gracias. Sí, esperemos unos minuticos.
¿Estamos listos? Sí, profe, ya estamos en Facebook. Profesor Aiden, si quiere podemos iniciar. Nuevamente, buenos días a todos los estudiantes de la Universidad Antonio Nariño. Estamos en este Facebook Live con Aiden Salgado, que muy amablemente nos ha aceptado la invitación. Creo que hoy ha sido muy particular la situación de Internet. Nuevamente, para los estudiantes, los docentes, Aiden Salgado es un licenciado en educación básica con énfasis en ciencias sociales y desde hace mucho tiempo atrás viene trabajando el tema de los estudios afrocolombianos en Colombia, pero también es un activo por comunicar, por denunciar y por trabajar temas propios de las comunidades negras en Colombia. Muchísimas gracias, Aiden. Nuevamente ya habíamos hecho la invitación, pero el tema hoy de la conexión a Internet ha estado difícil. Bienvenido a lo... Bueno, nuevamente, esperemos que esta sea la vencida de nuestros intentos. Bueno, lo primero es esto. Le decía hace rato que cuando hablamos del pueblo negro, me encanta empezar por África. Estos son los resultados principales de la búsqueda. Y me gusta empezar con África porque África es lo que llamamos el origen de nosotros. Y nosotros no me dirijo solamente a los afrocolombianos, afrodescendientes, sino que a la misma humanidad. Cuando nosotros nos ponemos a buscar en un buscador, encontramos que África hace 200.000 años, la vida tiene origen allá con la que se llama la Eva Negra. Entonces a mí me gusta empezar por allí. Porque cuando uno se viene solamente acá a Colombia, yo soy del Palenque de San Basilio, uno puede demorar unos 2 días hablando de Palenque de San Basilio y demás cosas, pero el origen creo que hay que llegar, porque eso también te da autonomía, te da dignidad, te da presencia y por último te da la importancia que yo creo que como afro requerimos nosotros. Entonces yo comienzo siempre a hablar por África. Y para sacarnos del imaginario que tenemos ese de África que decía hace rato, el imaginario del África pobre, el imaginario del África animalizada, el imaginario de ese continente de la hambruna, que parece que no le aportó nada a la humanidad. Entonces, por eso me gusta hablar de África. Ya es una lectura totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a escuchar. En ese sentido, voy a hablar de varias cualidades de África que muy poco se conocen o que no se conocen. Lo primero es esto. África como continente, le decía a usted, allá nació la humanidad. El ejemplo es ese de la Eva Negra, que en cualquier parte donde en cualquier buscador que le den le va a salir, y que yo recomiendo mucho la película, que se llama La Eva mitocondriana, para comprender ese proceso histórico del África. Lo segundo
es que África, muy similar a Europa, también tuvo avances. Y uno de los avances lo tenemos en el tema del manejo del oro, el tema de la orfebrería. África fue el primero que empezó y que le dio dominio a ese metal. Lo segundo, en África también se desarrolló la agricultura de una forma muy particular. África puso en práctica lo que son los regalíos, puso en práctica los modelos agrícolas con uso de acueductos comunitarios y todo ello. Y la economía agrícola de África fue una de las economías que en aquel momento le dio los principales avances a la humanidad. Aparte de esos avances, África también tuvo, en términos de lo social, también tuvo su reino y sus imperios. Así como en Europa se dieron, en África también se dieron. Y tenía una estructura social donde había un gran respeto por los señores de mayor edad. Cuando hablo de África, no hablo en África como algo homogéneo, porque tiene diversidades. Y que el tiempo no nos da para meternos a mirar esas diversidades, de decir que África en esta región o en aquella región. Entonces trato de hacer una exposición de África en su gran magnitud. Y en ese sentido, una cuestión que tuvo África que muy poco la reconocemos es el tema del conocimiento. En el conocimiento, las matemáticas, la filosofía, que no han hecho ver, no han hecho creer que nace en Grecia, en Atenas y en Roma, tiene su origen no allí, sino en lo que es África. Conocimiento que por aquí, cuando se llegaron acá a Egipto, en procesos de guerra, los europeos no llegaban a destruir espacios de conocimiento, como las universidades, centros de conocimiento, sino que llegaban y se robaron todo ese conocimiento y se lo llevaron por Europa, desde las matemáticas hasta la filosofía, y hoy es reconocida como conocimiento europeo. Hay un libro que se llama África, el legado robado. Yo también trato de recomendarlo mucho, no para que se me vea como académico, porque yo el tema de la academia no creo, sino para ver fuentes. Y ahí hay una historia muy bacana de cómo todo ese conocimiento de África se llevó a Europa. En esa tendida, una de las primeras universidades, si no es la primera que nace, que se crea, que es la Universidad de Tumbutú, en África. Entonces, con eso quiero decir que África tiene un gran desarrollo mucho antes de la llegada de los europeos. Un desarrollo que se va al contraste cuando llegan los europeos, que llegan a estos lugares que están acá en un primer momento y llegan con Portugal. A la llegada de los europeos a África, se dan cuenta de la riqueza de ese continente, se dan cuenta del avance que tiene y comienzan de una u otra forma a hacer dominio de ese continente. Un dominio que el momento que más se siente es por allá por el 1500, en el 1500, cuando comienza la tragedia más grande de la humanidad, por lo menos para nosotros, los africanos, y por lo menos para los descendientes africanos nosotros y los mismos africanos. Y comienza esto que está acá que llamamos la trata transatlántica o la esclavización. Es bueno decirlo que África, antes de la llegada de los europeos, también existía sistema esclavista, pero no bajo la lógica que implementaron los europeos, específicamente Portugal, después España, Bélgica y demás. Era una esclavitud que se diferenciaba por varias razones. La primera, podían existir esclavos en África por medio de guerras, una guerra de una comunidad con la otra, la que ganó, cogió y esclavizó a sus hombres. Dos, por deuda. Esta persona le debe a aquella persona, entonces podía ser esclavizada hasta que le pagaran. Por el hecho de los asesinatos que se cometían, una persona asesinó o mató a una persona de la otra familia, entonces se entregaba como esclavo a aquella familia. También había esclavitud en términos de por salario.
Pero cuando llegan los europeos, el sistema que instalan de la esclavitud tiene 3 diferencias fundamentales. La primera, que se convierte en un sistema esclavista hereditario, es decir, los hijos de los esclavos continúan siendo esclavos. La segunda, que la esclavitud se da con fines solamente económicos. Y la tercera, que da pie a lo que es la trata transatlántica. Es decir, la cantidad de hombres y mujeres que cruzaron, que trajeron del Atlántico a las Américas, que hablan de, los históricos hablan de alrededor de 200 millones de gente que trajeron de allá para acá. Entonces es un cambio totalmente diferente. Cuando llegan los europeos y después de haber acabado aquí, después de haber terminado en el 70% que dice Germán Colmenares a la población indígena, entonces van a África a traer africanos, a traer cosas como lo llamaban, que eran personas, pero lo llamaban cosas para justificar ese proceso de la trata. Y ahí instalaron para darle legalidad e institucionalizarlo lo que son los asientos. Los asientos vienen a ser una especie de un documento madre donde se señalaba todo lo concerniente a la esclavización, donde usted encuentra cuánto esclavizado hay que traer a África, hay que traer de África a las Américas en tantos años, la característica de esas personas, si hay el valor de ellos, si hay algún tipo de problema, cómo hay que dirimirlo. Entonces era una estructura que tenía todo su componente llamada asiento, que en última eran convenios entre la colonia española en el primer momento con empresas que se dedicaban al tema de la trata. Recuerden que España siendo ya el amo y señor de las Américas, los lugares que iba colonizando tenía el dominio. Entonces para introducir africanos allí había que hacerlo con su beneplácito. Entonces ese beneplácito se convertía en acuerdo con empresas que se dedicaban a ello y que tenían nombre de los famosos asientos. Ese sistema esclavista tuvo en África, en el mundo, tuvo una necesidad de ser legalizado. Y cuando digo legalizado, buscaron la forma de justificarlo. Y en esa justificación participó tanto la iglesia, cuando decía que los africanos, ellos no eran gente porque tenían varios dioses, y ya que al esclavizarlo y traerlo a las Américas y darle la bendición, quedaban siendo personas. Entonces había que hacerlo y justificarlo porque ellos entraban al reino del Señor cuando se lo bendecía. Cuando se lo bendeciera, hacerle una especie de bautizo para entrar a las Américas, y así ya cuando moría entraba al reino del Señor. Entonces la iglesia jugó un papel importante. Igualmente, jugó un papel importante la ciencia. Cuando agarró el maxilar de los europeos, de un europeo, y lo comparó con el de un africano y con un mono, y dijo que el africano se parecía más a los animales, a los monos, que a la gente de Europa. Entonces, por eso tampoco era ser humano, y había que justificar eso. Y por último, la filosofía. Las filosofías, cuando Kant, Emmanuel, plantea que los africanos no han hecho nada importante que pueda demostrar que ellos tienen capacidad intelectual igual que los europeos. Entonces se justificó el tema de la trata bajo esos preceptos. Existen otros, pero que no es pertinente como que entrar a profundizarlo ante ellos. Entonces eso daba pie para que los europeos continuaran con el tráfico de hombres y mujeres africanos por acá, por estos lados, en esta ruta que está acá. Hasta traer lo que le decía hace rato, según los historiadores, según los que más han trabajado este tema, hasta traer 20 millones de seres humanos de África a las Américas. Allí está una de las primeras realidades de la pobreza de ese continente africano. Está ahí. Quizás algunos preguntarán, y voy a entrarme antes de que lo hagan, de que África, también los africanos contribuyeron a ese proceso de la trata. Es decir, ellos eran que capturaban a su gente y la entregaban y las vendían. Es un tema de debate, donde no podemos desconocer la responsabilidad de ciertos imperios, ciertos reyes en el Congo que
también fueron dóciles ante los europeos y les facilitaron el trabajo. Pero también tenemos que entenderlo en una complejidad. Si tú no entregas gente esclavizado, yo me llevo los tuyos. Entonces eso te obligaba a que a ti te toque entregarte lo que tú tengas a ellos, sin desconocer que sí hubieron reyes que se prestaron por solo el hecho de recibir dádiva como que el trago, como que la ropa europea y demás cositas. Entonces que también contribuyeron a la trata. Y que cuando se ponen muy tensos los debates, yo suelo saldarlo diciéndole a la gente que dicen que los africanos también contribuyeron y no hace esas diferenciaciones, que los resultados de la trata hoy, ¿a quién beneficiaron? Si los africanos han contribuido en la magnitud que algunos historiadores racistas dicen, África no estuviera como está y Europa no estuviera como está. Entonces, cuando usted hace el parangón ese, se da cuenta que lo que más se benefician fue los europeos, porque la calidad y condiciones de vida de Europa hoy es producto de un proceso como el de africano, igualmente producto del proceso americano, de la riqueza que sacaron de acá y de la explotación que hicieron acá. Entonces, en ese sentido, trato de saltarle la discusión diciendo, vamos a ver quién se benefició de la trata. Pues, si fueron los africanos, ¿cuál es la calidad y condición de vida de los africanos? O si fueron los europeos, miremos la calidad y condición de vida de los europeos. Entonces, eso es bueno señalarlo, porque hay lecturas todavía racistas que plantean la complicidad de África más allá de estos debates. Aparte de ello, también es bueno decir que África, así como hubieron gobiernos cómplices, también se dieron gobiernos de resistencia. Y en esos gobiernos de resistencia, el ejemplo está el de Singa, que por esta medianía que está acá, armó un ejército de unas 200 personas para combatir a los portugueses. Igualmente está el ejemplo de los Zulus, nosotros los viejitos, como digo yo, recordamos la película Chaka Zulu, y es como esa comunidad de los Zulus se opusieron al sistema esclavista y resistieron al sistema esclavista. Entonces también es bueno decirlo para no pensar que ellos fueron dóciles ante los europeos y se dejaron llevar como si nada. También allá se dieron resistencia. Resistencia que no solamente fue allá, sino también se dieron en los barcos. Entonces van los primeros 20 minutos. Quiero escuchar interrogantes, dudas para continuar. Cierro ahí y escucho en un diálogo de 10, 15 minutos y para continuar. Hola, 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 hola. Incluso que los estudiantes que están siguiendo esta transmisión. Bien, yo creo que cambiemos la metodología. Al final recortamos la participación o las preguntas. Listo. Entonces continúo entonces. Entonces le decía que... Correcto. Le decía que aparte de todo, en los barcos se dieron resistencia también. Resistencia que vemos en series de películas como Raíces, como Amistad, que nos presenta momentos de rebeliones en los barcos, momentos que la gente se tiraba al agua para no llegar acá a vivir la penuria de la esclavitud, momentos donde la gente se tragaba la misma lengua para no llegar en esas condiciones. Entonces, los africanos también hicieron esa resistencia que en algunos momentos uno la puede llamar pasiva y en otros momentos la puede llamar activa. Pero esa resistencia tuvo eco realmente en las Américas. En las Américas cuando la gente esclavizada que llegó se resistió y se opuso al sistema esclavista. En esa oposición a esos hombres y mujeres que peleaban y se resistían a no ser esclavizados y buscaban su libertad y se iban hacia el monte,
porque en los centros urbanos no podían vivir, porque en el centro urbano gente negra no había, que no, si no fuera esclavo, o esclavizado. Entonces, antes que se iban al monte en busca de esa libertad, le llamaron cimarrones. Y cimarrones por el mismo concepto que los españoles llamaban al ganado que se iba al monte, el ganado ese rebelde, que no se dejaba doblegar. Entonces, con ese mismo concepto llamaron a los hombres y mujeres africanos que se fueron a los montes y que en esa ida a los montes constituyeron territorios libres, autónomos e independientes, como fueron los palenques, que para el caso de varios países de América, no tienen el mismo nombre, pero sí la misma connotación de las mismas implicaciones políticas de libertad. Ejemplo, en Brasil se le llamó quilombo, y en Venezuela se le llamó cumbes. En Colombia, en Perú, en Ecuador, en México, en esos lugares se le llamó palenque. Y ejemplo de esos palenques, hoy todavía continúa el palenque de San Basilio, que es el lugar donde yo soy oriundo. Entonces esos cimarrones llegaron, constituyeron palenque, y al constituir palenque, crearon territorios libres y autónomos. En esos palenques se entretejieron realidades culturales que muchas veces trajeron los africanos, otras veces la combinaron con europeos y otras con indígenas. Y se dieron nuevos referentes culturales, pero que referentes culturales que tienen origen, la gran mayoría en África. Producto de esos referentes culturales, en Palenque de San Basilio hoy está lo que es la lengua palenquera. En Palenque de San Basilio hoy hay una religiosidad que donde más se ve es en el tema de los velorios, de los muertos. Producto de ello, en Palenque hay una forma asociativa llamada cuadros. Entonces, esos elementos culturales hicieron que Palenque fuera en el 2005 declarado Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad, donde elementos culturales como la gastronomía jugaron un papel importantísimo en el cimarronaje y todavía lo juegan. A grado que Palenque en el 2000, hace alrededor de 6 años, sacó un libro y lo llevó a un concurso en la China, y fue el libro, el bestseller del concurso. Y ahí se transmite en ese texto las formas de hacer comida en Palenque, es decir, la cocina. Entonces son elementos que quedaron allí y que jugaron un papel bastante importante en el tema, en el momento de la misma constitución de esos pueblos, y donde el tambor también es otro referente. Entonces, esas son cosas que yo creo importantísimo dialogar porque no la han banalizado. Aparte de ello, la importancia que tiene todo este comentario, yo creo que tiene un hito en lo que es la fundación del Estado-Nación colombiano, a través en lo que fue la Guerra de Independencia. Guerra de Independencia que por lo general, cuando abrimos un libro de historia o de ciencias sociales, encontramos que la hicieron los blancos. Simón Bolívar, Santander, Camilo Torres y demás, Nariño y demás gente hicieron el país. Y hay muy pocos referentes de la gente negra. Por eso la importancia de este título, del título de este escenario. Y más en el contexto que estamos viviendo esta semana, a raíz de la invasión de los europeos a las Américas. Entonces, en ese sentido, la gente negra jugó un papel importante en el proceso de independencia que no es reconocido. Y que yo atrevidamente le he dado 4 momentos fundamentales, o cuatro momentos o 4 acciones fundamentales de la gente negra en la independencia o participaciones. Lo primero es en los cimarrones. Los españoles, al ver
los criollos, al ver que los cimarrones, los palenques se habían constituido como territorio libre, y ejemplo de ello estaba el palenque de San Basilio, que termina de sellar su libertad en el 1713, los españoles al ver que ese pueblo se había constituido en pueblo libre, autónomo, independiente, y que firmó acuerdo con la corona española para ser reconocido como son los ententes coloniales, ahí vieron un ejemplo para decir, si lo lograron estos, que nosotros consideramos inferiores porque ellos son esclavos nuestros, todos nosotros tenemos esclavos, ¿por qué no podemos lograrlo nosotros y romper con la corona española? Aparte de eso, la cantidad de inconvenientes que habían, lo del tema de los impuestos, el tema de los espacios que solo se aceptaban en español y no a los hijos de ellos que nacieran acá y todo ello. Entonces se dieron varias circunstancias que generaron el proceso de independencia, y el cimarronaje fue un ejemplo visto por los europeos, visto por los criollos, para decir, ¿por qué no podemos independizarnos si esto lo lograron hacerlo? Es el primer ejemplo de aporte de los afrodescendientes a la independencia. El segundo lo tenemos de la injerencia externa de nuestro país, que me gusta recalcarlo bastante, porque cuando hablamos de ello, casi siempre decimos que la influencia externa a la independencia está en la Revolución Francesa, por lo que hizo Antonio Nariño, que hizo la traducción de los derechos, en la Revolución Americana, por el tema de la libertad, propiedad y todo ello, y la influencia inglesa. Pero casi nunca decimos que la principal influencia internacional que tuvo la independencia de Colombia la encontramos en Haití. Recordemos que Haití había conseguido su independencia en el 1804, después de una guerra extensa que inicia creo que en el 1791, y haber vencido a los diferentes ejércitos europeos, como es el inglés, el español, el español y por último el francés, y logra conseguir su independencia en el 1804. Haití, que era la colonia que más tributaba o que más riqueza daba a un país europeo como era Francia, un país que más del 90% eran personas descendientes de africanos en condición de esclavizado. Logra romper con el sistema esclavista y plantear una independencia total, acabar con la esclavitud, entregarle tierra a todo el mundo y educación en el 1804. Haití, a diferencia de las otras revoluciones, tanto la americana como la francesa, su revolución acabó con el sistema esclavista de una vez por todas. Pero aparte de ello, Haití, al hacer su revolución en esa época, también pone en práctica lo que después recogen la Revolución Rusa y la Revolución Cubana, y es la solidaridad internacional. Y en esa solidaridad internacional, en el 1816, Alejandro Petión, siendo presidente de Haití, le entrega a Simón Bolívar una cantidad de ayuda en hombre, en recursos económicos y en armas, para que viniera a hacer la independencia en las Américas. Y son 3 momentos que le entrega esa ayuda a Haití a Simón Bolívar. Ayuda que en el último momento se incrementó como que para acabar con el problema de los españoles de una vez por todas. Y es la que termina incidiendo muchísimo en la independencia. Entonces vemos que hay una ayuda internacional por parte de Haití que logra balancear la guerra a favor del ejército libertador. Y el compromiso era solamente decretar la libertad de los esclavizados. Compromiso que no se cumplió, por cierto, que hay debates profundos sobre ese tema, si fue por Bolívar, si fue por Santander o qué es lo que pasó allá en el Congreso de Villa de Rosario en Cúcuta, pero que en última no le dio la libertad a los esclavizados.
Entonces ya van dos ejemplos de participación de la gente negra en la independencia de Colombia, uno con los ejemplos de los Palenques, otro con la incidencia de Haití. Un tercer momento lo tenemos en los hombres y mujeres que se vincularon al ejército de Bolívar, hombres y mujeres que fueron generales y fueron líderes en el ejército de Bolívar, entre los cuales destacamos tres personas. Uno, Manuel Piar, que luchó, peleó en los llanos venezolanos y que fue uno de los más destacados combatientes en el ejército libertador, y que como recompensa de la visión esclavista que todavía había en los líderes que llevaron a cabo la independencia, él es fusilado. Después de la independencia, a él lo fusilan. Entonces vemos que no se le pagó con gratitud su participación en la independencia, y en el 1813 lo fusilan, allá mismo, allá en Venezuela. Todavía sigue el debate si era porque quería generar una separación al interior del ejército de Bolívar, o si era porque estaba escalando muy rápido como gente negra dentro del ejército. Lo cierto es que hoy no ha sido todavía tan claro, por lo menos yo no conozco la claridad de los hechos de su asesinato, de su fusilamiento. Igual como él, tenemos la participación en el ejército de mi general Rondón, que en última se convirtió jocosamente en el salve usted la patria, mi general. Él jugó un papel muy importante en la guerra de mayor relevancia que se dio en territorios colombianos hoy para la independencia, como lo fue la guerra del Pantano de Vargas, donde Simón Bolívar, con su ejército, estaba siendo vencido por los españoles, y Bolívar le dice a él: hemos perdido la guerra. Y él le dice: no, mi libertador, todavía no hemos perdido, porque ni mis lanceros ni yo hemos combatido. Y ahí es la famosa frase de salve usted la patria, mi general. Y es donde entra en combate él con sus lanceros, dice la historia que alrededor de 70 personas, y logran darle un golpe certero al ejército español, que después entra Bolívar con sus acompañantes y logran vencer al ejército español. Eso está muy bien relatado acá a la vuelta de Bogotá, en lo que es el Pantano de Vargas, que gracias a esa batalla, el 7 de agosto es referenciada en nuestra historia, en nuestro calendario, como un día festivo, por esa guerra que se dio en el Pantano de Vargas. Y eso el sistema educativo no lo dice. El sistema educativo te dice, sí, el día de la guerra del Pantano de Vargas, pero no te relata el papel jugado por la gente negra allí. Y el tercer hombre importante en este proceso de independencia lo tenemos en José Prudencio Padilla, que en honor a él, la Armada de Colombia en Cartagena se llama, adoptó ese nombre, Armada Nacional José Prudencio Padilla. Y me imagino que ha tenido que jugar un papel muy importantísimo para que un cuerpo como ese le colocaran ese nombre. Pero yéndonos a él nació acá allá en La Guajira, y nació en el mar, ahí a la orilla del mar nació él. Eso le permitió que él tuviese un relacionamiento con el mar que no lo tuvo ningún otro hombre en el ejército de Bolívar, y que lo hizo catapultarse como el hombre más importante en guerras marítimas, a grado que la guerra de allá del lago de Maracaibo, él es el que termina ganándola. Entonces él fue en el ejército libertador el hombre negro de mayor rango, de mayor importancia, fue José Prudencio Padilla, pero que corrió la misma suerte de Piar, cuando en el 1828 lo fusilan. Y lo fusilan porque le adjudicaron a él la conspiración para asesinar a Bolívar. Y complicada la historia nuestra, porque a él lo señalaron de asesinar, de la conspiración para asesinar a Bolívar, que es donde Bolívar se escapa y sale
por la ventana, dice la historia, a él, por ese hecho, lo fusilaron. Pero, contrario a la realidad, el que sí tuvo que ver con eso, el que sí conspiró, el que sí organizó ese asesinato de Bolívar que no se llevó a cabo, reconocido por todos, fue Santander. Pero como Santander era blanco, Santander no lo fusilaron, Santander lo exiliaron, lo sacaron, lo echaron del país. Que para mí, ahí está el origen fundamental de los problemas que tenemos hoy. Porque si a Santander lo fusilan, el pensamiento de Santander no estuviera brillando hoy en personas como el innombrable y en lo que han gobernado este país. Porque después de su exilio, cuando Santander regresa y la muerte de Bolívar en el año 1830, y la muerte de Bolívar, lo que comienza en el país es guerra permanente, donde hasta hoy han sido ganadas por lo que tienen la ideología de pensamiento de Santander. Un pensamiento conservador, racista, excluyente, elitista, burgués, corrupto, criminal. Es el que tenemos hoy. Y es el que gobierna nuestro país, el que ha gobernado nuestro país históricamente. Más no el pensamiento de Simón Bolívar. Entonces ahí está uno de los orígenes de la podredumbre de sociedad que tenemos, haber exiliado a Santander y no haberlo fusilado. Entonces muere Bolívar. Entonces, ahí van 3 ejemplos de participación de la gente negra, donde decía que muere Bolívar. Cuando muere Bolívar es donde se implementa todo ese pensamiento de Santander. Que por cierto, es el que más vemos en el sistema educativo. Nosotros en el sistema educativo, en el libro de texto, poquito conocemos de Bolívar. Por eso la negación a que la gente se asuma como bolivariano. Por eso el estigma cuando la gente se asume como bolivariano, porque de Bolívar conocemos muy poco. Y más conocemos de Santander. Y conocemos como un gran héroe de la patria, no como el daño que le hizo a la patria. Y el cuarto momento, para no perder el hilo de la participación de la gente negra en la independencia, primero le decía el de los cimarrones, segundo el de Haití, tercero es de los hombres que como individuos brillaron en el ejército de Bolívar, y el cuarto, el de las masas, que me refiero a la cantidad de hombres y mujeres que se metieron en el ejército libertador por busca de su libertad, que se incrementó la participación de estos hombres y mujeres cuando en el 1816 Bolívar saca los 2 decretos, uno en Acumare y el otro en los valles del Tuy, en Venezuela, en Carúpano y Ocumare, que decía que la gente, en los esclavizados que se vincularan a su ejército, al ganar la independencia quedaban siendo libres. Eso hizo que muchos hombres y mujeres se vincularan con el ejército de Bolívar. Entonces, eso de una u otra forma logró impregnarle un nuevo ingrediente a la guerra independentista, que es la vinculación de esos esclavizados que no se meten a la guerra en contra del sistema en contra de la corona española, sino también en busca de su libertad. Entonces esos 4 momentos, esas 4 participaciones de la gente negra en la independencia no son conocidos en el sistema educativo colombiano. Y es importante que lo tengamos claro, porque a veces nosotros seguimos viendo la historia con los elementos que nos han mostrado los libros de texto, y es una historia blanca, y sin ninguna participación de la gente negra más allá de ese esclavo. Entonces, en ese sentido, nosotros jugamos un papel relevante en la fundación del Estado-Nación colombiano. Al contrario a ello, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de mi pasado, pero de mi pasado no con los hombres y mujeres de Palenque, porque, como les decía a ustedes, Palenque ya era libre en el 1713, sino mi coterráneo
del resto del país, que hoy podemos ubicarlo en el Chocó, en cualquier otra región, en Chocó, Tumaco, Buenaventura, en el Pacífico, también en el Caribe, en Bogotá. Entonces podemos ubicar, esos coterráneos tuvieron esos 4 momentos de participación importante en la independencia, pero contrario a ello, no se les reconoció la libertad. Tuvieron que pasar 31 años después de la independencia para que la gente negra consiguiera su libertad de una vez por todas. Y el cumplimiento de la promesa con los haitianos puede hacerse realidad. Cuando se da la independencia, en el Congreso de Angostura, ya en el Congreso de Villa de Rosario, en Cúcuta, cuando se da el debate del tema de la esclavitud y ello, primó y salió y ganó la economía donde los líderes de la independencia hacían parte de los que en América, en Colombia, tenían economía, tenían plata, y economía y plata que se sustentaba era en el hombro de los esclavos. Ahí se sustentaba la economía de los ricos en ese momento, y dentro de ellos, de los criollos que hicieron la independencia. Entonces, allí no fue posible darle la independencia, la libertad y acabar con el sistema esclavista, porque la gente dijo, no, mi economía se va. Entonces ahí lo que sale es lo que ya más adelante se llama, lo que es conocido como ley de vientre o ley de manumisión, y queda que los hijos de personas esclavas que nacieran a partir de la fecha, hablando de la independencia, quedarán siendo esclavos cumplidos 18 años. Antes de eso, los amos los pondrán a trabajar, le darán educación, le darán alimentación, le darán ropa. Educación que, valga la pena decirlo, se reduce a conocer los principios de la religión. Entonces no se da la independencia, no se da la libertad como tal, sino es en el 1851 con Osilario López que se da la libertad de la gente negra. Antes no. Libertad que en última termina siendo el segundo momento para determinar y comprender la pobreza de la gente negra hoy en todo el país. ¿Por qué? Porque en ese momento al amo, al esclavista, se le dan riqueza, se le da plata, se le paga por dejar libre a los esclavos. Mientras que ese que trabajó toda la vida, él y su pasado, porque recordemos lo que decía, que la esclavitud en América fue hereditaria, el hijo del hijo del hijo del hijo es esclavo, todos son esclavos, esa generación, y trabajaron toda la vida para X y familia, y en el momento que se acaba el sistema esclavista, que se da la libertad, tuvo el Estado que pagarle al esclavizador, al amo tuvo que pagarle, más no al esclavo que había trabajado toda la vida. Ahí está otro de los orígenes de la pobreza en nosotros. Se le pagó al que todo el tiempo se alimentó del trabajo de ese esclavo y de su descendiente. Se le pagó, aparte de ello, haberse alimentado por todo el trabajo que hicieron, le pagaron, y al esclavizado no le dieron ni mierda, no le pagaron nada, y disculpen el término. Entonces ahí está uno de los orígenes de la pobreza de nosotros. ¿Qué pasó después de eso? Después de eso la gente negra pasa prácticamente al anonimato de la historiografía de nuestro país y se ubica en las regiones periféricas, en el Pacífico colombiano, donde hace rato ya tenía incidencia porque la gente negra siendo esclava en Colombia se dedicó, el principal trabajo a que se dedicó fue al trabajo de la minería. Minería que tiene una gran cantidad de afluentes en el Pacífico colombiano. Entonces la gente estaba ya trabajando y cuando se da la abolición, muchos de los que estaban en otros lugares se fueron fue para allá y otros se quedaron. Pues. Entonces se quedaron cultivando la tierra. Entonces cuando se da la abolición, la gente negra va y se ubica, va a esos lugares a buscar familiares, a buscar fuentes de trabajo, a donde no lo discriminaran. Entonces se ubican en esos lugares que están en el Pacífico colombiano, principalmente. En el Caribe también. Recordemos que el principal puerto de entrada de gente negra en Colombia era Cartagena. Entonces también ahí quedaba mucha gente negra, entonces terminan ubicándose allí. Pasa
Culmina ese siglo y en el siglo siguiente, siglo XX, por allá en el 1930, la gente negra comienza a tener importancia en sus comunidades por medio de personas que de una u otra forma fueron al sistema educativo y al ir al sistema educativo continuaron y llegaron a las universidades, específicamente gente del Cauca y del Chocó, que al llegar a las universidades estudiaron XY carrera y después se regresaron a sus comunidades. Entre ellos podemos rescatar a los Copete, a los Córdoba, que regresaron a sus comunidades y lograron tener un gran liderazgo. Liderazgo que tuvo mucha importancia en los años 30 cuando los liberales llegaron al gobierno nuevamente, porque le dieron juego, le dieron importancia a ellos, y es ahí donde Diego Luis Córdoba llega a ejercer cargo en el gobierno. Igualmente logra constituir al Chocó como logra pelear estando ya en el Congreso para que Chocó sea reconocido como municipio. Entonces se va creando lo que en un libro con Magemati llamamos ese surgir de liderazgo negro, que tiene una parte fundamental en el 1943, cuando aquí en Bogotá varios líderes, dentro de ellos uno de los hombres más importantes de la historia negra del siglo pasado, como lo es el viejo Manuel Zapato Olivella. En el 43 logran hacer en Bogotá una manifestación en contra del racismo y la discriminación racial y llamaron el Día del Negro. Día del Negro que después se constituyó en lo que fue el Club de Negro, que fue uno de los primeros procesos organizativos de gente negra. A la par a eso, había gente negra escribiendo. Ahí recordemos a del libro que se llama Las estrellas son negras, que después se fue a vivir a Francia, vivió casi toda su vida en Francia, ya tuvo relacionamiento con los culturalistas negros, tuvo relacionamiento allá con Fanon y otros. Ahorita recuerdo el nombre, escribía y otros seguían escribiendo. Zapato Olivella, desde ahí empezó a destacarse como una de las grandes insignias de la gente negra. Los 50, los 60, habían participación de la gente negra, pero no participación de orden nacional, podemos decirlo. Y es en los 70, cuando después de eso, el que hicieron en los 43, toma gran importancia el proceso de comunidades negras, el proceso organizativo de comunidades negras, cuando en el 1975, por directriz, o sí, por directriz podemos llamarlo, porque fue el que estuvo al frente, se lleva a cabo en Cali el primer Congreso de Negritudes, en el 1975. Congreso de Negritudes que para mí, ayer estaba revisando eso, sientan las bases de lo que es el movimiento social de comunidades negras hoy y sienta las bases de lo que más adelante es reconocido en la Constitución del 91 como Ley 70. ¿Por qué ese congreso? Porque en ese congreso se discutieron cosas como que la tierra que tenía la gente negra o que había habitado la gente negra fuera adjudicada y se le fuera titulada a la gente negra, lo que más adelante vamos a conocer como titulación colectiva. Igualmente allí salen planteamientos como que el aporte de la gente negra en la independencia debe ser llevado al sistema educativo, lo que hoy podemos reconocer como la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Salen planteamientos como que en las universidades se deben admitir de forma diferenciada gente negra, lo que podemos llamar hoy ley de cupos. Pero también ahí sale el planteamiento para crear una universidad en el Palenque de San Basilio y que se le colocara el nombre de Universidad Benco Biojó. Pero también sale el planteamiento de colocar una universidad en el Pacífico, que después podemos verla como coloqué hoy la Universidad del Pacífico en Buenaventura.
Entonces el Congreso del 75 sienta las bases para ese proceso organizativo que estamos viviendo hoy. Hay un libro que se llama Congreso de Negritudes. Ahí están las conclusiones de ese congreso y es escrito por la persona que inspiró ese evento, que fue Valentín Moreno Salazar. Con él estuvieron otros, pero él fue la figura principal de ese congreso. Ahí estuvo esta señora Vallecilla Abadía, que después terminó siendo la esposa de él. Ahí estuvo Amir Smith Córdoba, ahí estuvo Amir Smith, estuvo Zabulón Córdoba, que creo que era hijo de Diego Luis Córdoba, y tuvieron otros líderes que impulsaron ese congreso. Nosotros rescatamos en un libro que hicimos con Maggie Mati, que se llama Movimiento Social Afrocolombiano, rescatamos muchísimo la importancia de ese evento porque hay muy poca información sobre él. Y la información que hay fundamental es sobre el otro evento que también es hito fundacional para el Movimiento Social Afrocolombiano, que es el Congreso Internacional de Culturas Negras, que se lleva a cabo en el 77, y que su máximo inspirador fue Manuel Zapata Olivella, que ahí planteó todo lo que, ahí también planteó el tema de la necesidad de llevarlo, la cultura afro al sistema educativo. Entonces vemos que en esos dos congresos podemos atrevernos a decir que está la tesis fundacional de los derechos que nosotros después reivindicamos en la ley 70. Seguido a eso, en los 70 también surge un proceso que fue uno de los que más permanencia ha tenido, y es el proceso del Movimiento Nacional Cimarrón, que tiene su origen en el 77, cuando se constituye lo que es el ciclo de estudio y organizativo Soweto, alrededor de la Universidad UTP en Pereira. Movimiento en el cual después beben casi todos los líderes que tenemos hoy de más de 60 años. Lo que son en el Caribe, Melvico Sala, Chomané, Dionisio Miranda, Además Prilla, todos ellos bebieron de ahí de lo que fue el Movimiento Nacional Cimarrón. Si nos vamos aquí a Bogotá, lo que fue el viejito Ventura Díaz Ceballos, lo que fue Iván Vergara, lo que fue la difunta Nelly, todos ellos vivieron de lo que fue el Movimiento Nacional Cimarrón, que tiene su fuente, como decía, en el 77. Todos esos fueron elementos para que en los 80 ya se hubiese una especie de proceso organizativo de comunidades negras que también tiene unos referentes muy importantes en el Chocó colombiano. Allá nace lo que es Acaba, allá nace lo que es la Asia, que son procesos organizativos, la que es la OVAPO, que es un proceso que se da alrededor de los procesos barriales del Chocó, que tuvo una máxima figura Zulia Mena. En los ríos nace Acaba, nace la Asia, que fueron impulsadas por lo que fue la ANU, que es la Asociación Nacional de Agrarios, Asociación Nacional Campesina, de Usuarios Campesinos, impulsó también ese proceso de empoderamiento en el Chocó, que en los 80, y que todo eso termina de amalgamarse alrededor de la discusión de la ley 70, alrededor de la discusión de la discusión de la Constitución del 91, alrededor de la Constitución del 91, donde llega la gente negra y presiona para ser reconocida como tal. Ya hay un ejemplo de eso, que no lo he dateado, y es el ejemplo de Nicaragua. Nicaragua, con la revolución sandinista, había puesto en práctica la ley para los miquitos. Los miquitos son comunidades negras que están en la ribera de los ríos en Nicaragua. Entonces ya Nicaragua había hecho esa ley. Y yo creería, no lo había pensado hasta ahora, que tiene mucho que ver lo de Nicaragua con Colombia, con la ley 70, porque Ventura Díaz Ceballos, uno de los fundadores del Movimiento Nacional Cimarrón, estuvo vinculado al ejército de allá, al Ejército Libertador de Nicaragua. Estuvo vinculado Ventura Díaz Ceballos, peleó en la guerra de Nicaragua. Entonces él es uno de los que, estando acá, tiene participación muy activa en el Movimiento Nacional Cimarrón. Entonces todo eso
da para que en la Constitución del 91, puedes decir que hay un movimiento negro bastante consolidado y logra hacer exigibilidad en la ley para que quedara lo que es la ley 70, que en un primer momento no queda, y lo que queda es el transitorio 55, que dice la historia que fue una de las mociones en debate de Rojas Birri, y es que logra entregar la propuesta para que quedara el artículo transitorio 55 en la ley, en la Constitución de 91. Artículo transitorio 55, que palabra más, palabra menos dice que dentro de los 2 años siguientes se creará una ley para las comunidades negras. Si las comunidades no la presentan, el gobierno nacional la hará por decreto. Y es lo que más adelante vamos a reconocer en el 93 como la ley 70 o ley de comunidades negras. Después de la ley 70, hay ya un giro bastante fuerte en los procesos organizativos de comunidades negras, porque en la ley 70 ya se reconoce un sujeto político con derecho. Entonces ahí sale el tema de las curules para el Congreso de la República, sale el tema de los créditos condonables, sale el tema de la titulación colectiva, sale el tema de los consejos comunitarios, sale el tema de los procesos organizativos, de las organizaciones de base, y salen todas esas vainas. Pero también cuando salen todas esas vainas o esos reconocimientos, esos avances, a la inversa surge el proceso o se incrementa lo que es el proceso de militarización del país con lo que son con lo que es el paramilitarismo, y que va en contra de los avances jurídicos que se tuvo como comunidades negras. Y es donde los territorios que le titulaban a la gente negra eran territorios donde los líderes eran desplazados. Entonces comienza todo ese proceso de guerra en nuestro país, o se incrementa y se traslada al Pacífico colombiano. Y es donde a finales de los 90 y todo el 2000 hasta nuestros días, vemos que la guerra se traslada a nuestros territorios. Entonces se hace la ley 70, le da derecho a la comunidad negra, pero al revés a eso, la guerra comienza a tener efectos fundamentales en las comunidades negras, en sus territorios, en sus líderes. Entonces se da todo ese proceso de revés de los derechos que se han conseguido a través de la ley 70 y que han dejado una cantidad de efectos negativos para nosotros como pueblo, que podemos verlo en la calidad de vida de la gente negra en el Pacífico colombiano. Podemos verlo en la cantidad de hombres y mujeres y niños que hay pidiendo plata en los semáforos de las grandes ciudades, que son personas víctimas del conflicto. Entonces el conflicto nos afectó muchísimo. Y por último, para cerrar, todo esto, desde 1851, que se da la abolición, se generan las condiciones para que se implemente en nuestro país una vaina que se llama racismo y discriminación racial, que fue a lo que los eventos del 43 quisieron hacerle frente. Igualmente los eventos de los 70. Racismo y discriminación que contribuye a que los efectos de la guerra afecten mucho más a las comunidades negras, por 2 razones. La primera, que nosotros tenemos una pobreza que es histórica y que responde al racismo estructural del Estado colombiano, y que al ser combinada con la violencia nos afecta a nosotros mucho más. Porque un pueblo que tiene menos condiciones de vida, le llega a suceder un efecto de violencia a otro que tiene mejores condiciones de vida, los efectos de la violencia van a ser mayores al que está más olvidado, al que tiene menos calidad de vida. Entonces se refleja que la violencia nos ha afectado mucho más que al resto de la población. A razón de todo ello es que cuando hace unos 6 años, el proceso de discusión de La Habana a Cuba entre la guerrilla de la FARC y el gobierno nacional, que ese momento era de la guerrilla más fuerte que había en América y de las más viejas en el mundo, comienzan a dialogar para encontrarle solución
a un problema de más de 50 años, nosotros como comunidad negra nos metemos a esa discusión y planteamos que debemos ser actores de primeros en ese debate, en ese acuerdo de paz, que no puede seguirse firmando acuerdos de paz y nosotros seguir sacrificados como fue en el primer momento de la independencia, como fue los diferentes procesos de paz que se dieron en los 80, que a nosotros no tuvo en cuenta. Entonces dijimos, no, este no puede ser igual. Nosotros no podemos solamente vivir la consecuencia de la guerra, sino también tenemos que vivir los anhelos y los beneficios que traiga la paz. Y es donde nosotros empezamos a hacer civilidad para ser tenida en cuenta en los acuerdos de La Habana, que concluyeron con lo que fue la firma del acuerdo y el capítulo étnico. Capítulo étnico que vale la pena decirlo, en donde yo estuve presente con una cantidad de líderes de comunidades negras y comunidades indígenas y logramos sacar adelante para ser reconocido que los efectos de la paz deben tener implicaciones positivas para nosotros como comunidad negra, pero que a la realidad de hoy todavía no lo han tenido igual que el resto de población. Yo ahora mismo estoy trabajando en un proceso con lo que es la YAMPE, la alta instancia de pueblos étnicos que creó los acuerdos de La Habana, y estamos haciendo una evaluación de la implementación de los acuerdos. Nos damos cuenta que el gobierno de Duque no ha querido implementar los acuerdos, pero también nos damos cuenta que donde más atrasada está la implementación de los acuerdos es en el capítulo étnico, en lo que concierne a comunidades negras y comunidades indígenas. Entonces vemos que hasta en eso sigue primando la conciencia racista y discriminadora de lo que gobierna en este país. Entonces, nosotros creemos que hoy hay realmente un proceso social organizativo de comunidades negras con muchos matices, no un movimiento en la dimensión clásica de los movimientos, sino un movimiento con diversidad que confluye en lo que es el movimiento social afrocolombiano y que hoy está trabajando por reivindicar derechos en diferentes campos, el educativo, derechos humanos, el tema de racismo y discriminación racial, el tema de las tierras, el tema de la representación y de la participación. Entonces seguimos clamando porque creemos que no hemos sido reconocidos en la historia colombiana tal cual como debemos ser reconocidas. Y escenarios como este, en la fecha como la que estamos viviendo en estos momentos, yo creo que son óptimos y propicios para dialogar con ustedes. Por eso yo hoy me encontré con ustedes y con esta palabra quiero cerrar para escucharlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Aiden Salgado y para los estudiantes que se conectaron tarde a la transmisión y las personas que nos están viendo en este momento a través de las redes sociales de la Universidad Antonio Nariño. Aiden Salgado es licenciado en básica con énfasis en ciencias sociales y como lo habíamos presentado al inicio de esta transmisión, pues viene jugando un papel importante dentro del liderazgo de las comunidades negras y así como lo planteaba Aiden, justamente nosotros como Universidad Antonio Nariño queremos en el marco del periodo en el tiempo en el que nos encontramos, pues abordar ese reconocimiento y esa justeza con la historia que se deben hacer con las comunidades negras y como usted lo enmarcaba, pues es necesario y es importante que así sea. Y hay todavía bastante trabajo por hacer. Justamente esos días estábamos viendo cómo las comunidades indígenas del sur del país inician una movilización social, una minga, justamente reclamando derechos y porque sienten que no han sido reconocidos y no han sido escuchados por el gobierno central de Colombia y salen sectores de la sociedad, de la política colombiana a estigmatizar, a rechazar y pues contribuyendo así a ahondar y a fortalecer pues las diferencias y no a resolver de manera dialogada, pacífica, todo ese tipo de situaciones, problemas que como lo decía ahora Aiden, tienen en las comunidades indígenas y las comunidades negras. Aiden, hay unas preguntas que queremos transmitirle a usted, pero le vamos a pedir el favor que ya por temas de tiempo tratar de ser lo más conciso y breve posible, insistir, agradecer que haya aceptado la invitación de esta cátedra. Esta es la cátedra institucional de la Universidad Antonio Nariño
llegamos a muchas regiones del país, estamos saludando a todos nuestros estudiantes, estamos saliendo de un proceso evaluativo donde justamente, por ejemplo, este espacio, esta conferencia, que la hemos titulado Conferencia Reconocimiento a la Afrocolombianidad, hará parte evaluativa de este corte en el que nos encontramos, corte académico. Tenemos más de 1000 estudiantes que ven este ejercicio académico, y por eso de la importancia para que se abordara. Vamos a transmitir entonces una pregunta, bueno, unas preguntas de una de nuestras profesoras, la profesora Miriam, que dice así: ¿cómo ha sido ese camino, ese trasegar de ustedes como movimiento social que busca reivindicaciones y que resiste en Colombia? ¿Qué ha implicado? ¿Con qué poderes, problemas han tenido que vérselas? Y particularmente, ¿cómo han sido sus experiencias en el marco del conflicto armado? Si quiere, pues, abordamos esa pregunta y continuamos con algunos de los estudiantes. Listo. Lo primero es el proceso histórico, yo lo hablé de bastante ahora mismo. Los principales problemas que hemos tenido han sido las estructuras raciales que vivimos en nuestro país, donde la sociedad, por acción u omisión, ha contribuido a eso. Cuando yo veo que se están cometiendo hechos de discriminación racial y yo no reacciono, yo soy cómplice, por acción o por omisión. Entonces, uno de la principal inconveniente que ha tenido el proceso organizativo es la estructura racista que tiene la sociedad colombiana. Es lo que puedo decir, y que contribuimos mucho a eso. Ejemplo, cuando estamos en un salón de clase y no vemos con respeto a la persona afro, y de que llega al salón ya no tiene ni nombre, ya es negrito, y todos los otros que están en el salón tienen nombre. Ahí yo estoy contribuyendo a que la gente negra no tenga ese empoderamiento y ese reconocimiento que hay que tenerlo. Entonces, la sociedad ha sido el principal inconveniente, que se refleja en las directrices que da el Estado colombiano a través de su gobierno, donde sigue implementando política racista por acción o omisión. Cuando nosotros estamos en los salones de clase o vemos los currículos y no somos capaces de enseñar estas temáticas, ahí vemos que hay un racismo, aunque no lo reconozcamos. Entonces, ahí es uno de los principales problemas, las estructuras raciales de nuestro país que se transmiten a través del sistema educativo. Y frente a mi experiencia específica, yo he sido víctima de conflicto. Yo salí desplazado de Barranquilla en el 2001. Después estuve exiliado, vine, estudié, después me tocó otra vez salir, refugiado. Y he vivido los golpes del conflicto como persona, en donde han asesinado a varias amistades muy cercanas a mí, pero también mi comunidad, mi pueblo Palenque también vivió de las masacres, y la sociedad en general de comunidades negras en el país a diario vive padeciendo del olvido y de la inclemencia de este conflicto. Entonces ha sido bastante compleja la situación. Cierro ahí, para hacer corto en la pregunta. Muchísimas gracias, Aiden. Vamos en este momento a transmitirle algunas de las preguntas que tal vez tienen nuestros estudiantes. También indicar a Aiden y por supuesto a nuestros estudiantes que esta cátedra es una cátedra pluralista, que en ella se escuchan visiones y realidades de un mismo problema social, de un mismo país, y aunque pues estamos en espacio académico, es importante que escuchemos planteamientos y discursos o narrativas en torno a cómo las comunidades negras han sido vistas, cómo se ven, y pues por supuesto fortalecer ese reconocimiento, que es a donde nosotros como cátedra del Antonio Nariño, de la Universidad Antonio Nariño, queremos apuntar. Entonces, Aiden, le transmito una pregunta de Valeria Castillo. Esta es una pregunta que está haciendo nuestra estudiante en las redes sociales de la universidad. ¿Qué ha pasado con el proyecto de ley que se presentó para convertir a San Basilio de Palenque en municipio? Y podemos decirle o responderle a la estudiante. Albert, vamos a recoger varias para así ser, yo creo que más práctico. Recogemos Perfecto. varias. Listo, tiene razón.
También estamos saludando a Ángel Viatela, otro de nuestros estudiantes. A nivel de política pública, ¿qué se ha gestionado para incluir a la comunidad afrodescendiente a nivel institucional? Dice Ángel Viatela. A nivel de política pública, ¿qué se ha gestionado para incluir a la comunidad afrodescendiente a nivel institucional? Andretti Ariza, otro de nuestros estudiantes, pregunta, ¿en qué consiste la Ley 70? Luisa Fernanda Contreras Urrego nos pregunta, ¿cuáles son los beneficios jurídicos y sociales que ofrece la Ley 70 a las comunidades negras? Creo que con esas preguntas podríamos estar cerrando esta intervención, Aide. Listo. Lo primero, lo de Palenque, es un tema que yo soy bastante cercano. Ustedes buscan el nombre mío, Aiden Salgado, en redes sociales y ahí encontrarán varios artículos que yo escribí en las dos orillas. Ahora ya no estoy mandando más ahí. Estoy ahora escribiendo en Prensa Rural, un portal de medio alternativo. Ahí encontrarán en internet mis opiniones frente al tema de Palenque municipio, que son bastante controversiales frente al tema de Palenque municipio. Porque creo que no es solo hacer municipio por hacer municipio, como decimos así jodiendo la vida en la costa, no es soplar y hacer botella. Entonces eso tiene unas implicaciones bastante grandes, tanto cultural, económica y administrativamente, que en Palenque no se ha discutido. En Palenque, el tema de Palenque municipio no ha sido un tema de debate público. Por eso yo en el artículo que escribo lo pongo y planteo y digo que no se ha discutido cómo se va a mantener la burocracia en Palenque siendo municipio. Cuando hablo de burocracia hablo del alcalde, del consejo, y toda la estructura de la alcaldía. ¿Quién la va a mantener? ¿Cómo el tema de los impuestos, cómo va a ser? El tema de cómo va a convivir la Guardia Cimarrona con la policía. ¿Cómo va a convivir el Consejo Comunitario con la administración tradicional, lo que es alcaldía, lo que es secretario, lo que es consejo? Esos debates en Palenque no se han dado. Y el día que se entregó la propuesta en el Congreso de la República, yo estuve, hay una foto ahí, yo estuve en el Congreso de la República en la entrega de esa propuesta. Eso se entregó y eso, que yo sepa, yo ahí de José Salgado Cassiani, eso está en el congelador. Eso no se ha movido para más nada. Eso no se ha movido el tema de Palenque municipio. No sé si por el mismo efecto de la pandemia que paralizó la actividad del Congreso o qué, pero no se ha movido. Entonces eso está ahí en stand-by. No ha sabido más nada de ese tema. Frente a lo del tema de políticas públicas, a partir de la ley 70 comienza a implementarse un concepto y una cuestión que llamamos acciones afirmativas, que son políticas diferenciadas para las comunidades negras, que terminan dialogándose o concertándose con sus dos espacios de representación, sus tres a nivel nacional. Uno es la consultiva, dos el espacio nacional de consulta previa y tres la comisión pedagógica. Son las que terminan interlocutando con el gobierno de las políticas para comunidades negras. Casualmente, en este momento hay una convocatoria de la Dirección de Comunidades Negras del Ministerio de Interior para proyectos productivos para comunidades negras. Entonces ahí se van materializando. Y eso ha hecho que se generen políticas a favor de las comunidades negras de orden nacional, pero también locales. Ejemplo de esas políticas de orden locales, tenemos que Bogotá, en el gobierno de Claudia, en el plan de desarrollo sacó un artículo que es el 66, que yo le recomiendo mucho, y plantea todo lo que tiene que ver con el desarrollo de planes, políticas, de acción afirmativa para los grupos étnicos. En ese sentido, nosotros estamos discutiendo con la alcaldesa cómo esas políticas se van a materializar para las comunidades palenqueras.
pero también para las comunidades negras. Yo aquí soy consultivo, que es el espacio de representación de las comunidades negras. Entonces, ahí se vienen materializando políticas, planes y acciones para las comunidades negras en este momento. Frente a la ley 70, como decía hace rato, la ley 70 es la ley de comunidades negras, que yo recomiendo que la gente la lea, porque a veces se habla mucho de ella y se lee poco. La ley 70 son 7 paginitas que tiene, creo que son 68 artículos, que después cada artículo se debe desarrollar a través de decretos, a través de leyes, pero no se han hecho. Muchos no se han reglamentado, creo que 4 de los 7. Entonces esa ley habla de reconocimiento de las comunidades negras, todo el tema de la acción afirmativa, todo el tema de la educación, el tema de territorio colectivo, el tema de lucha contra el racismo. Esa es la ley 70. Y que ha sido utilizada para nosotros poder ejercer derecho a la ciudadanía, derecho al reconocimiento. Ha sido la ley 70 utilizada para eso. Y que es la que nos ha abierto la puerta y quizás, diría yo, la que nos tiene aquí dialogando hoy, porque sin ley 70 no hubiese cátedra de estudio afrocolombiano y estos temas quizás no fueran relevantes para llevarlo al sistema educativo. Cierro con eso. Bueno, ahí teníamos en la cátedra de la Universidad Antonio Nariño a Aiden Salgado Casiani, licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con estudios de maestría en Ciencia Política y Liderazgo Democrático. También es líder, investigador y escritor en procesos relacionados con la legislación afrocolombiana, sus derechos, lo que decía ahora Aiden, acciones afirmativas en la educación superior, estudios africanos y afrodescendientes, liderazgo estudiantil, derechos humanos, desarrollo sobre la implementación de cátedra de estudios afro en diferentes universidades, líder en la organización Convileza, que ha trabajado en la implementación de acciones afirmativas en diferentes universidades y, como él lo dice y recalca bastante, activista palenquero, y ayer nos compartía Aiden una columna que escribió sobre el tema del manejo que en la parrilla tienen los medios de comunicación en torno a los actores de raza negra, y que pues recomendamos de pronto a nuestros estudiantes revisar y leer, porque sobre esto hay bastantes cosas que se deben desarrollar y se deben manejar, sobre todo en los ámbitos académicos, para que se estudie, se aborde, se discute. Entonces, Aiden, en nombre de la Universidad Antonio Nariño y de nuestro grupo de maestros y maestras que orientan este espacio institucional, queremos agradecer que haya aceptado la invitación a la cátedra Antonio Nariño, que, como decíamos ahora, es una cátedra que tiene una población de más de 1000 estudiantes en varias sedes, en varias ciudades del país, en 26 ciudades del país, y que por supuesto es de interés para nuestros estudiantes que se aborde dentro del programa este tipo de temas. Muchísimas gracias, Aiden, y le solicitamos a nuestros estudiantes, una vez finalice esta transmisión, ingresar a las aulas donde tienen regularmente el encuentro con sus docentes para el seguimiento respectivo de asistencia. Y pues sin más que decir, despedir a Aiden y agradecer nuevamente su participación en esta cátedra pluralista que es la cátedra de la Universidad Antonio Nariño. Aiden. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. El problema de la página no lo he podido resolver, de la cámara, ahí como que para mostrar fotos, pero yo creo que colocando mi nombre ahí en internet te deben salir varias foticos ahí, la puede rotar como que para que la gente sepa quién es uno, porque el tema de la imagen también cuenta, porque a uno lo ven en la calle y no saben quién es uno, y yo como ando con el pelo así, todo desordenado, y la gente piensa que uno es cualquiera que no tiene idea, que no conoce, que tal vaina. Entonces yo creo que pone el tema y la imagen, y quizá alguno ya conozca a uno y no sepa que sea uno, pues. Entonces por eso te digo ahí que una fotico ahí no está de más que la circule en las redes donde se está transmitiendo este programa, no por tema de vanidad, no por tema de vanidad, sino porque creo que también el rostro vale, la imagen también tiene implicaciones. Entonces termino diciendo que le agradezco a ustedes por la invitación y ojalá que no sea la última, y ojalá que esto sirva para
generar conciencia frente a el problema del racismo y la discriminación racial. Ojalá que esa universidad, usted pueda impulsar en ella un programa de acción afirmativa para comunidades negras, que puede ser tipo descuento para estudiantes de comunidades negras, puede ser una beca en cada semestre, en cada programa para estudiantes de comunidades negras, que yo creo que también tienen derecho, y que hay muy poco por las condiciones económicas que tenemos. Entonces, es una de las intencionalidades mías cuando yo voy a estos escenarios a dialogar, es ver cómo también eso rompe estructuras existentes que están ahí, que aunque no lo veamos son racistas, son excluyentes. Y yo termino diciendo a la gente, mire en su salón cuánta gente negra hay. Y ahí te se va dando cuenta si hay o no hay racismo. Entonces, todas esas son cosas que yo trato de tocar. Y después termino diciéndole en su clase cuántas veces usted ha visto temas de como esto que hablamos hoy. Entonces, la gente comienza a reflexionar. Entonces, la idea es con estos diálogos reflexionar frente a todo ello. Pues. Entonces, muchas gracias y que de verdad se hayan sentido complacidos con el rato de diálogo que tuve con ustedes. Tú tienes el correo mío, lo puedes poner allí para que cualquier intervención, cualquier cosa, también te hay disponibilidad de los demás. Muchas gracias y hasta auto vega, como dicen en lengua palenquera, hasta luego.